El pueblo maldito donde 100 almas perdidas enfrentan lo embrujado y lo siniestro, descubierto. Las sombras se espesaban en los olmos aquella noche. Selene, madre soltera de 30 años, cruzaba las calles desiertas, sintiendo el frío en su piel. A lo lejos, el cielo se oscurecía, y un murmullo extraño llenaba el aire. Esa misma noche, muchos no volverían a ver la luz del día. La tormenta azotó como un grito ensordecedor, mientras cada gota de lluvia parecía llevar consigo un lamento de los hombres desaparecidos. El pueblo, aletargado y olvidado, guardaba secretos que nunca debieron ser mencionados. La memoria de don Felipe, su vecino sabio, aún taladraba su mente. ¿Dónde estaba? La inquietud comenzaba a carcomerla. Cada madrugada, mientras el viento aullaba entre las calles, Selene notaba una niebla que se arrastraba, envolviendo las casas viejas como un manto de terror. A veces, los murmullos de las vecinas pasaban de susurros a gritos sutiles y desconcertantes. Todo el mundo sabía, pero nadie hablaba. No era solo su imaginación, era la maldición que parecía cobrar forma. Horrorizada, recordaba los rumores, la susurradora la sombra del pueblo. Dicen que atrae a las almas perdidas, como lo hizo con tantos hombres. Un escalofrío recorría su espalda al pensar en eso. Una noche, el aire en la tienda de abarrotes se volvió denso. Un cliente, con ojos desorbitados, soltó un comentario en voz baja: «He escuchado un susurro, dice que la verdad se esconde en la plaza». Selene sintió el pulso acelerado al salir de la tienda. No era el momento de ignorar su instinto. Decidió tomar el camino largo hacia casa, sintiendo la piel de gallina mientras un eco de pasos la seguía. Era el miedo apretándole el pecho. Al llegar, Ana, su pequeña hija de 7 años, la recibió con lágrimas. «Mamá, vi algo en la pared». Sus ojos estaban hinchados, y a su lado, un extraño dibujo aparecía en la pintura. Un rostro borroso que parecía reír con malicia. El corazón de Selene se hundió. «Debemos irnos de aquí», pensó, pero la idea de dejar su hogar era una daga en su pecho. Los días pasaron, la atmósfera se convirtió en un laberinto de rumores y miradas furtivas. Aquella tarde, mientras barría el suelo de su casa, encontró otra nota crujiente en la puerta: «No te metas donde no te llaman». El pánico reverberó en su interior. ¿Qué tenían que ocultar los demás? Con cada interrogante, la susurradora se volvía más real. Una noche de luna llena, Selene vio un grupo de hombres a lo lejos. Decidida, se acercó con el corazón latiendo. Pero antes de que pudiera hablar, una figura oscura emergió entre las sombras, y por un instante, los hombres parecían petrificados. Selene supo que la revelación de la verdad estaba al borde de surgir, y en su pecho la urgencia se transformó en terror. ¿Qué pasaría si, al acercarse, desenterraba más que simples secretos? ¿Y si aquello que acechaba en las sombras era, efectivamente, la susurradora? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Selene, paralizada, se dio cuenta de que la oscuridad que la rodeaba no solo era física, sino también moral. La figura, con un rostro indistinguible, se acercó, y el aire se volvió helado. Ella respiró hondo, recordando la vida de su hija. ¿Qué necesitaba enfrentar? La única esperanza que le quedaba era desentrañar la red de traiciones que había infestado los olmos. La verdad parecía tan cerca, pero ¿a qué costo? ¿Podría proteger a Ana mientras buscaba la respuesta a lo que se ocultaba tras la maldición del pueblo? Sin embargo, el peligro la acechaba, y una pregunta la atormentaba: ¿con quién podía confiar en un lugar donde las sombras se convertían en presas del miedo? La respuesta acechaba en la niebla. El frío se hacía más intenso a medida que la figura avanzaba hacia Selene. Ella, atónita, sintió como si el aire se drenara de su pecho.
Los hombres, antes paralizados, comenzaron a moverse, pero sus rostros estaban marcados por una mezcla de terror y resignación. Una voz profunda, rasposa como el crujir de hojas secas, emergió de la sombra. No deberías estar aquí, Selene. No deberías indagar en lo que no te pertenece. Las palabras resonaron en su mente, como un eco que nunca terminaba. ¿Quién eres? Logró articular, aunque su voz temblaba. La figura sonrió, y en su sonrisa había una maldad que helaba la sangre. Soy el guardián de secretos que deberían haber permanecido enterrados. No te conviene conocer la trama que une a los olmos con su historia de dolor. Los hombres se alejaron, temerosos, dejando a Selene en un mar de incertidumbre. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el alma de Selene quería gritar. Sin embargo, un impulso la llevó a avanzar un paso más. No puedo quedarme callada. Mi hija. Ana. Ella necesita saber la verdad. La risa del guardián resonó en la oscuridad. La verdad puede ser tu peor enemigo. Aquellos que buscan respuestas a menudo encuentran más de lo que buscaban. Hay algo que debes recordar, la susurradora no es lo que parece. Selene sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si el mismo pueblo respondiera a las palabras del siniestro ser. ¿Qué quieres decir? Inquirió, temiendo la respuesta. El guardián hizo un gesto hacia la plaza, donde el viento soplaba con fuerza, levantando una nube de polvo que ocultaba el paisaje. La susurradora guarda secretos, pero también ofrece poder. Muchos han caído, atraídos por su voz. Elige con sabiduría, Selene, y tendrás el poder de cambiar tu destino, pero el precio será alto. Ella sintió una oleada de desesperación. La voz de su hija resonaba en su mente. No puedo dejarla caer en esta oscuridad. No puedo. La figura se desvaneció en la neblina, pero las palabras quedaron grabadas en su corazón. Recuerda, el eco de la susurradora nunca se apaga. Selene se giró rápidamente, buscando una salida, pero el camino parecía cerrarse, como si el pueblo mismo la estuviera atrapando. Las calles, antes familiares, ahora eran laberintos de miedo y misterio. Tenía que tomar una decisión, y no había tiempo que perder. Se acordó de lo que había visto en la tienda, del murmullo del cliente y de la revelación de la plaza. La verdad estaba escondida entre las sombras, pero ¿podría enfrentarse a lo que encontraría? Mientras corría hacia la plaza, el aire se llenó de un lamento desgarrador que resonaba a través de las calles vacías. Era un canto triste, lleno de promesas y advertencias. Selene sintió que cada fibra de su ser se tensaba de temor. Llamaba a su hija mientras intentaba ahogar los ecos de la susurradora en su mente. Al llegar a la plaza, la niebla se espesó aún más. La figura de una mujer, envuelta en sombras, apareció frente a ella. Bienvenida, Selene. Estabas destinada a estar aquí. ¿Listo para escuchar lo que has ignorado? La voz de la mujer era suave, casi seductora. Selene se sintió atrapada entre la curiosidad y el miedo. Se dio cuenta de que el tiempo se acababa, y con un golpe de valentía, se atrevió a preguntar, ¿qué pasará si niegas la verdad? La mujer sonrió de nuevo, pero en su mirada había una chispa de advertencia. Entonces, lo que amas podría perderse para siempre. Selene se quedó petrificada, la lucha dentro de su pecho se intensificó. Sabía que debía desentrañar los misterios del pueblo, pero el costo era cada vez más aterrador. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Las voces de las almas perdidas parecían llamarla. Estaba a punto de hacer su elección. ¿Pero qué destino le esperaba? El aire se volvió más denso, como si los secretos que flotaban alrededor de Selene estuvieran vivos, retorciéndose y buscando una forma de asfixiarla. La mujer en sombra se acercó un paso más, su rostro casi visible entre la neblina. La susurradora vive aquí. La han llamado de muchas maneras, pero al fin y al cabo, es el reflejo de nuestros propios miedos. Selene sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la mujer eran como garras, aferrándose a su corazón. ¿Miedos? ¿Qué miedos? Estoy aquí por mi hija, no por mí. La firmeza de su voz era solo un velo sobre la angustia que la devoraba.
La mujer ladeó la cabeza, como si evaluara su valentía. ¿Y si te dijera que esos miedos son el verdadero precio que pagas por la búsqueda de la verdad? Aquellos que se atreven a escuchar a la susurradora a menudo quedan atrapados en sus hilos, perdiendo no solo su camino, sino también a quienes aman. Tus instintos son correctos, Selene. Pero, solo tú puedes decidir si lo arriesgas todo. Selene tembló. La plaza, antes iluminada por intermitentes faroles, parecía oscurecerse, tragándose la luz. El lamento se intensificó y las sombras danzaban, formando figuras distorsionadas que murmuraban su nombre, Selene. Selene. La mujer extendió la mano, y de su palma brotó una luz tenue, una especie de guía en aquel abismo de oscuridad. Si deseas escuchar, si deseas ser libre de este tormento, debes seguirme. La susurradora tiene mucho que contarte, dijo la mujer, con una voz que retumbaba en el aire frío. Selene sintió cómo la necesidad de saber más crecía, aunque en su pecho habitaba un temor casi paralizante. ¿Seguirte para qué? ¿Para saber más sobre mis miedos? No estoy dispuesta a perderme a mí misma, respondió Selene, tratando de mantener la seguridad en su tono, aunque su voz temblaba. ¿Perderte? O tal vez encontrarte. Todo depende de la elección que hagas. Muchos ya lo han intentado, y pocos vuelven a ser los mismos. Pero hay una verdad secreta entre estos muertos que debes conocer, insistió la mujer, girando hacia la niebla. Selene sintió que el suelo vibraba de nuevo, como si el pueblo mismo brillara con una energía oscura. Un espasmo de decisión atravesó su corazón. La imagen de Ana apareció en su mente. No tengo otra opción. No puedo salvar a mi hija sin comprender. Con cada palabra, la determinación crecía. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una risa escalofriante resonó a su alrededor. Las sombras se arremolinaron en un torbellino voraz. ¿Pero estás dispuesta a sacrificar lo que amas por lo desconocido, Selene? Retumbó el guardián, volviendo a hacerse presente, la neblina encarnando su figura siniestra. Su sonrisa se amplió, en un gesto que hizo que la piel de Selene se erizara. Recuerda, cada verdad tiene un precio, y cada elección tiene consecuencias. Las palabras se entrelazaron en el aire, reverberando como un canto de muerte en sus oídos. Selene sintió un sudor frío en su frente. La opción estaba frente a ella, avanzar hacia la susurradora y enfrentar su destino o retroceder, dejando que el pueblo y sus secretos se lo llevaran todo. La angustia la consumía, y un grito interior la sacudía. En ese instante, el lamento se convirtió en un silencio perturbador, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Selene miró a la mujer, buscando respuestas en su mirada. Pero de repente, la niebla comenzó a disolverse y una sombra escalofriante se alzó detrás de ella. Una figura familiar, cuyo rostro la llenó de horror. Ana, gritó, girándose, pero ya era tarde. La oscuridad había atrapado a su hija, y Selene entendió que su viaje había comenzado. ¿Qué harás ahora, Selene? Preguntó la figura. Todas las decisiones se habían acumulado, y el pueblo esperaba con ansias la elección fatídica. El eco de la susurradora resonaba en el aire, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Selene retrocedió, su corazón acelerado golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. La figura de su hija, Ana, flotaba en el aire, atrapada entre dos mundos, su rostro pálido y sus ojos vacíos brillando con miedo. Las palabras de la mujer en sombras reverberaban en su mente, cada verdad tiene un precio. Ana, gritó Selene con desesperación, pero la voz de su hija sonó distante, como un eco ahogado. Mamá, ¿por qué no vienes? La súplica fue un cuchillo en el corazón de Selene. La figura reflejaba una mezcla de terror y anhelo que la paralizaba. La mujer en sombras, ahora más cercana, observaba cada movimiento de Selene con una intensidad inquietante. No puedes perder tiempo, Selene. La susurradora no espera. Ella se alimenta de la desesperación y del dolor. Si no actúas, Ana será una de las muchas que se pierden aquí. Selene sintió el sudor helado resbalando por su cuello. ¿Qué tengo que hacer? Dímelo. Su voz temblaba, atada entre el deseo de salvar a su hija y el terror que la envolvía.
La mujer extendió su mano en un gesto casi maternal. Sigue a la susurradora y frente a tu miedo, la verdad te mostrará el camino. Pero recuerda, cada voz que escuchas se lleva una parte de ti. ¿Estás lista para perderte? Antes de que Selene pudiera responder, la niebla se espesoró de nuevo, formando caminos que se retorcían y desaparecían en la oscuridad. Un viento gélido desató un grito agonizante que llenó el aire. Unas sombras grotescas danzaron alrededor, burlándose de su desesperación, absorbiendo los recuerdos. Cada risa la cortaba como vidrio. Selene sintió que la realidad se deslizaba. Era un peligroso juego entre la luz y la oscuridad, y la única forma de ganar era entregándose a lo desconocido. No puedo dejarte, susurró a Ana. A medida que avanzaba hacia la niebla, Selene sintió que una fuerza invisible le apretaba el pecho. La experiencia del miedo la hizo avanzar. Cada paso hacia la susurradora era un roce frío contra su piel, un recordatorio de que el tiempo se escurría como arena entre los dedos. De repente, una voz ronca surgió del abismo: Selene, el precio que pagarás es mayor de lo que imaginas. ¿Cuántas almas estás dispuesta a sacrificar para salvar una? La susurradora había hecho su aparición, una figura envuelta en sombras, que hablaba como un viejo eco de su propia voz. Selene sintió como si el aire se volvía más pesado, abrumándola. Miró a Ana, que la observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Estoy aquí, mamá, murmuró, pero su voz se desvanecía en el viento. Cada alma rescatada debilita el tejido de esta realidad, continuó la susurradora, acercándose, su rostro se tornaba cada vez más definido. No solo perderás tu esencia, sino que también se romperán las conexiones que sostienen a quienes amas. ¿Qué debo hacer?, insistió Selene con voz quebrada, mientras sentía que la sombra la abrazaba. Ten valor. Escucha. La verdad está justo en la línea entre tu dolor y tu deseo. Las palabras se deslizaron entre sus pensamientos. Selene sintió un tirón en su corazón cuando la susurradora extendió su mano hacia ella, la invitación flotó entre la desesperación y la esperanza. Selene dio un paso adelante, y en ese instante, una ráfaga de recuerdos comenzó a azotarla. Miércoles de risas, abrazos cálidos, la fragancia del cabello de Ana, la felicidad que una vez conoció. Pero la susurradora había comenzado su juego, y los ecos de su pasado se desdibujaban rápidamente. Selene sintió la angustia crecer. No. No puedo dejarte ir, Ana. La piedra en su pecho crecía, presionando su voluntad. Si no eliges, te perderás a ti misma, y jamás hallarás las respuestas que buscas, rugió la susurradora, mientras un abismo de sombra se abría detrás de ella, listas para devorar todo lo que quedara. Los ojos de Selene brillaban con lágrimas de determinación. Debía decidir, ahora o nunca. ¿Sacrificaría su luz por la sombra? En el silencio que siguió, donde el tiempo parecía detenerse, las sombras comenzaron a acercarse lentamente. Selene sentía que la oscuridad la envolvía, pero había algo más, un pequeño destello de esperanza parecía brillar en la distancia. ¿Qué harás ahora, Selene?, resonó la susurradora, mientras las sombras se apresuraban a rodearla. La elección era suya y el reloj corría. Selene sintió que su mundo se resquebrajaba ante ella. La susurradora, ahora más cerca, destellaba en la oscuridad como un faro maligno. La voz de su hija resonaba en su mente, un eco que traía consigo recuerdos vívidos de días pasados. Recordó cómo Ana solía reírse mientras jugaban en el parque bajo el cálido sol, y cómo sus ojos brillaban de felicidad. Pero aquella imagen se oscurecía, diluyéndose en la penumbra que las sombras traían consigo. Debes decidir, Selene, insistió la susurradora, su tono un susurro que parecía penetrar en los huesos. Tu fealdad se revela en cada lágrima que derramas. Pero puedo ofrecerte un camino hacia la salvación. Sin poder resistirse, Selene sintió la tentación de despejar su mente y dejarse llevar por la promesa de respuestas. ¿Qué debo sacrificar? ¿Acaso mis recuerdos? Su voz tembló, la duda la golpeaba como un vendaval. Tus recuerdos son solo un inicio. ¿Qué más estás dispuesta a entregar por ver a tu hija sonreír de nuevo? La risa de la susurradora se mezcló con un viento helado que chillaba en su oído,
llenando su mente de susurros traicioneros, nombres perdidos entre el caos y rostros olvidados. Selene miró a Ana. La imagen de su hija se oscurecía, como una estrella extinguida en el vasto universo. No dejaré que te vayas, no lo haré, prometió con un ardor desesperado. No puedo dejar que la oscuridad te consuma. Las sombras vibraron a su alrededor, como si celebraran la confusión en su mente. La susurradora sonrió, una mueca que provocó un escalofrío por toda su columna. Entonces, será más difícil, querida Selene. El camino que eliges tendrá un precio más alto, pero estaré aquí, a tu lado, para guiarte. En ese momento, el aire se volvió espeso, como una niebla pegajosa que la mantenía atrapada. Selene cerró los ojos, sintiendo cómo la terrorífica realidad giraba a su alrededor. Podía sentir la tristeza y la desesperación de otras almas atrapadas en esa niebla. Una familiaridad inquietante la invadió. Eran voces que conocía, susurros que ocupaban espacios vacíos en su corazón. No. Todo lo que quiero es a Ana. Su grito resonó con ira y temor, rompiendo el silencio que amenazaba con devorarla por completo. ¿Y qué estás dispuesta a hacer para conseguirlo? La susurradora exclamó, una explosión de risa siniestra llenó el aire. El sacrificio nunca es gratuito, Selene. Alguien debe pagar el precio. Con un esfuerzo titánico, Selene se obligó a mirar nuevamente a su hija. Ana la miraba, su esencia temblando entre la luz y la sombra, pero algo dentro de Selene se resistía a rendirse. Sin embargo, la oscuridad a su alrededor crecía, las sombras se acercaban más, sus formas retorcidas pareciendo ansiosas por devorar lo que quedaba de su humanidad. La susurradora alzó ligeramente su brazo, y Selene sintió una atracción hacia ella, como si cada fibra de su ser le implorara que la siguiera. Si entregas una parte de ti, puedo liberarte, pequeña madre. Solo una parte. No. Selene murmuró, su voz quebrada, pero la fascinación hacia la figura sombría crecía. No sé si puedo. Si quieres salvar a Ana, actuarás. La agonía de la ausencia es más fuerte que el deseo de ser. Las palabras de la susurradora reverberaban con aprobación, aferrándose a su mente. Selene sintió que la desesperación la parqueaba, y en ese instante, la realidad se rompió. La visión de la niebla se espesó hasta formar un umbral entre su vida y la pérdida que tanto temía. El tiempo apremiaba, y el eco del pasado se tornaba más fuerte. Ana. Ven aquí, gritó Selene, un último esfuerzo por aferrarse a su hija. Pero las sombras comenzaron a arrastrarse hacia ella, como serpientes listas para devorar su luz. La elección está hecha, dijo la susurradora, triunfante, mientras la oscuridad ya comenzaba a tragarse la esencia de Selene. ¿Estás dispuesta a dejar que la luz se extinga, Selene? Todo se oscureció. La imagen de Ana se desvanecía lentamente en la neblina, y Selene, atrapada por las sombras, se debatía en pánico. Los ecos de risas perdidas resonaban a su alrededor como recordatorios de lo que estaba a punto de perder. ¿Qué harás ahora, Selene? Resonó la voz del abismo, mientras las sombras avanzaban inexorables, dejando solo la incertidumbre a su paso. Un grito de dolor se perdió entre la niebla, y la historia de Selene apenas comenzaba a desvelarse en el horizonte de lo desconocido. El frío le caló hasta los huesos. Selene tenía la sensación de que la oscuridad la succionaba, atrapándola en un vórtice de desesperación e incertidumbre. En medio de aquel abismo, su corazón latía con la fuerza de un tambor descompasado, mientras la voz de la susurradora retumbaba en su mente, el precio está por pagarse. Las sombras la observaron, expectantes, como si tuvieran hambre. Selene sintió la urgencia de actuar, de resistir. Ana, gritó, pero su voz salió como un susurro asustado. La figura de su hija se difuminaba más y más, como una película desvanecida que se consume en el proyector del tiempo. Alrededor de ella, las almas cautivas se quejaban en un murmullo agonizante, pero entre el lamento, su padre apareció por un instante, su rostro marcado por la tristeza. Selene, nunca entregues tu luz, le advirtió, aunque pronto la niebla lo engulló. La susurradora había tomado forma, su silueta danzante se movía al ritmo de los lamentos. Ese fue un buen intento, pequeña madre.
Pero no puedes aferrarte a los perdidos. Cada sacrificio trae consigo un eco, un precio a pagar. Selene, cada vez más asustada, no sabía si estaba lista para eso. ¿Qué precio?, preguntó, su voz apenas un hilo en la oscuridad. La susurradora sonrió, y en esa sonrisa había algo denso, algo que paralizaba. Tu miedo, tu dolor, esa angustia que sostienes tan fuerte. Eso puede ser suficiente para abrir la puerta a tu hija de nuevo. Sus palabras envolvían a Selene como un abrazo inquietante. La idea de perder a Ana llenó su pecho de rabia. ¿El miedo es el precio? ¿Qué vas a hacer con él? Las sombras comenzaron a reír, un sonido que resonaba como ecos desde el cielo más allá de la oscuridad. Selene sabía que tenía que elegir. La luz de su hija se estaba desvaneciendo por completo, y el dolor de su ausencia ardía como un fuego inextinguible. ¿Qué pasará con mi alma?, preguntó, ya sintiendo la tentación de rendirse al horror. Tu alma, querida, se convertirá en un refugio. Podrás volver a abrazar a Ana, pero tus recuerdos serán la prisión. Estarás viva, pero a costa de tu ser, respondió la susurradora con una voz dulce y enferma. Selene se sintió dividida, un tirón entre el instinto de proteger a su hija y el dudoso camino que se le ofrecía. Decidió mirar hacia las sombras una vez más, viendo la agitación de las almas perdidas, cada una atrapada en su propio dolor interminable. Se preguntó si ella también terminaría allí algún día, si entregarse significaba oscurecer su propia existencia. Ana, llamó nuevamente, su voz resonando con fuerza, ¿qué haría para evitar el horror? La luz en la mente de Selene chisporroteó débilmente. Podía sentir un hilo de conexión que aún la ataba a su hija, pero ese hilo estaba desgastándose. La susurradora sonrió mientras cada palabra amenazante llenaba el aire denso. Tu elección próxima sellará su destino y el tuyo. ¿Puedes soportar verlo desaparecer? ¿Para siempre? Selene se sintió abrumada, y en ese instante, la imagen de Ana emergió de la niebla. Por un momento, su niña tenía color. Mamá, no quiero que te vayas. No dejes que las sombras te atrapen, suplicó, una súplica que atravesó la plaqueta gris sin compasión. Las palabras de su hija le resonaron profundamente, pero la presión aumentaba desde todas partes. La susurradora la miraba, impaciente, como un depredador que anticipa el momento justo de atacar. Selene tenía poco tiempo. Cada latido de su corazón la empujaba a tomar una decisión. ¿Qué harás, pequeña madre?, preguntó la susurradora, su voz suave, pero su mirada era de acero. Y en la penumbra, un susurro corrió a través del aire, un eco vibrante del sacrificio. Selene cerró los ojos, aceptando que el final se acercaba. No puedo perderte, Ana. No dejaré que esto termine así, pronunció, y en ese preciso instante, una inminente sombra se abalanzó sobre ella, como una oleada de oscuridad dispuesta a tragar la luz que quedaba. Decide, Selene. La salvación está a un susurro de distancia, resonó la última advertencia. Mientras su mundo se desvanecía una vez más. Y así, la historia de Selene y Ana se encontraba al borde de un abismo, una elección escalofriante que podría llevarlas al reencuentro, o a la definitiva perdición. ¿Qué elegiría, entregarse a la sombra o luchar por la luz? La niebla se espesaba, y Selene sabía que el tiempo se había agotado. Selene sintió un tirón en su pecho, como si el corazón le fuera a estallar. La oscuridad la rodeaba, cosquilleando en su piel, empujándola a una decisión que abrumaba su ser. El eco de su voz aún resonaba en el aire, pero su hija desaparecía rápidamente, como un eco que se desvanece en una caverna infinita. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, mientras la susurradora avanzaba, sus ojos centelleantes llenos de hambre y expectativa. La voz de Ana, aunque débil, aún reverberaba en su mente. Mamá, no te vayas. Selene apretó los dientes, pero la desesperación la empujaba a ceder. ¿Qué precio debo pagar?, susurró hacia la oscuridad, casi desafiante. La susurradora sonrió, una mueca cruel que hizo temblar a Selene. El dolor siempre tiene un costo, y tú tienes tanto que ofrecer. El miedo vivo es un regalo real, murmuró, como si intentara seducirla con su propuesta ominosa. Las sombras emitieron un gemido colectivo,
como si aplaudieran la inminente caída de Selene. Deja que tu dolor fluya hacia mí, y yo abriré la puerta. Selene sintió la tentación, pero también el frío de la razón. El sacrificio era una caverna oscura, y cada paso hacia ella era peligroso. Pero a su alrededor, las almas perdidas parecían haber escuchado la oferta. Sus quejas se intensificaron, transformándose en gritos desgarradores que llenaron el espacio, horriblemente hermoso. Entre ellos, Selene distinguió una voz familiar. Mamá. Era Ana nuevamente. Su imagen se dibujó con más claridad, su rostro pequeño lleno de miedo y amor. No les hagas caso, no vale la pena. Las palabras de su hija se clavan en ella, como dagas. ¿Debía elegir entre su niña y su propia vida? ¿Era esto una elección realmente? La susurradora parecía notar su confusión y se acercó aún más. Tu elección es un acto de amor, dijo, susurrando con dulzura. ¿O será tu perdición? Pero el tiempo se acaba, pequeña madre. Las almas que permanecen aquí están atadas por la traición, y tú tienes la oportunidad de liberarlas, a costa de tu ser. Selene tomó una respiración profunda. Su corazón seguía latiendo fuerte, una alerta cruel que le decía que el tiempo se agotaba. ¿Qué será de mí si elijo esto? ¿Me convertiré en una sombra? Preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. La susurradora no respondió, pero sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. De repente, Selene sintió que la luz de su hija, aunque lejana, seguía brillando. La idea de no rendirse, de luchar incluso en la oscuridad, comenzó a calar en su mente. No puedo permitir que el miedo me gobierne, murmuró, y al pronunciar aquellas palabras, sintió una oleada de poder recorrerla. La susurradora se tensó, sorprendida. Esto no es un juego, Selene, advirtió, su tono cambiando drásticamente. El camino que eliges ahora tiene consecuencias que nunca imaginaste. Las sombras a su alrededor palpitaban, como si fueran seres vivos a punto de devorarse entre sí. Ana, gritó Selene, sintiendo cómo la desesperación crecía. Siento tu luz. No te dejaré ir. Cada palabra era un estertor de vida, un llamado a la esperanza que contrarrestaba la oscuridad que la envolvía. Un fogonazo de luz iluminó brevemente el lugar. Selene sintió que podía alcanzar a su hija. Al mismo tiempo, un grito penetrante atravesó la atmósfera, rompiendo la tensión. Era un llanto lleno de angustia que reverberaba por todas partes, las almas perdidas se agolpaban a su alrededor, cada una empujando a la otra en un intento de escapar. Selene, elige, la susurradora instó con voz grave. Tu dolor puede salvar a otras, pero a costa de tu alma. Estás a punto de cruzar la frontera entre ambos mundos. Con el miedo a su alrededor, Selene hizo una elección. Sentía que el tiempo se acababa, pero había algo en su interior que ardía más fuerte que nunca. No me importa. Lucharé, exclamó, su voz resonando intensamente. En ese instante, la niebla pareció dividirse a su alrededor, revelando más sombras que se abalanzaban hacia ella. Y, entonces, lo inesperado ocurrió. Un nuevo grito resonó entre las almas perdidas, uno que parecía familiar y temible. Mamá, ven a buscarme. Era una voz más profunda, más angustiante, desconocida, pero que resonaba con poder. Selene se dio cuenta de que, en su búsqueda de Ana, otra pieza del rompecabezas había sido desencadenada. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era esa voz? ¿Podría ser una trampa más de la susurradora? La angustia volvió a llenar el aire a su alrededor, y Selene comprendió que había más en juego de lo que había imaginado. En ese instante, su elección se tornó aún más crucial, mientras la danza de sombras y luz comenzaba a desatar una tormenta de terror y revelaciones que amenazaban con devorarlas a todas. ¿Qué pasaría si la voz resultaba ser su salvación o su condena definitiva? La niebla envolvía nuevamente a Selene, y la historia de su desesperación estaba a punto de reescribirse. Selene se estremeció. La voz resonaba en su corazón, un eco de lo desconocido que la obligaba a mirar hacia donde las sombras se retorcían. La susurradora estaba allí, observándola con una sonrisa que prometía tormento. ¿Esa voz nueva era de alguien que conocía?
¿Podría ser otra alma atrapada en la oscuridad, ansiosa por escapar? Rápidamente, Selene buscó a Ana en medio del caos, pero las almas perdidas se arremolinaban, gritando, clamando, y el frío de su desesperación crecía cada vez más alrededor de ella. Su mente era un torbellino, estaba en medio de un dilema mortal. Podía perderse en la niebla, o podría arriesgarlo todo para averiguar qué había detrás de ese grito. «Mamá, ven a buscarme». La voz aún retumbaba. Fue entonces cuando notó que la niebla parecía densificarse a su alrededor, como si las almas a su alrededor estuvieran absorbiendo la luz, apoderándose del brillo que había encendido su esperanza. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose con intención, como depredadores listos para devorar a su presa. No puedo dejar que esto termine así, murmuró Selene, sintiendo la desesperación atacando su voluntad. Sin embargo, en su pecho, había una chispa de valor que empezó a crecer. Ana, volvió a gritar, lanzando su voz hacia la inmensidad. Un silencio momentáneo cayó sobre el lugar, como si las sombras contuvieran la respiración. De repente, la luz de Ana se intensificó, parpadeando como una estrella perdida. Selene sintió que las sombras alrededor de ella retrocedían, si bien solo por un instante. ¿Voy a perderte también?, se preguntó, su voz quebrándose. La susurradora, acechante, se acercó, acercando su rostro a Selene. Te atreves a desafiar la oscuridad, y aún así el miedo recorre tus venas. ¿Acaso crees que esas luces en la niebla son reales? Aquí, todas son ilusiones, venenos que alimentan la desesperación, susurró. Al decir esto, otras almas se alinearon detrás de ella, sus ojos vacíos fijos en Selene, como si esperaran su caída. Las palabras de la susurradora resonaron en su mente. ¿Podría ser que todas esas voces solamente la atrapaban en un laberinto sin fin? Pero el grito de la nueva voz era tan familiar, debía decidir, y rápido. Ana. Por favor. Dime que estás bien. Su corazón se aceleraba, la presión en su pecho era insoportable. En respuesta, la luz brilló con más fuerza, pero la susurradora no se rendía. Con un movimiento de su mano, ella hizo que las sombras se agitaran, y Selene sintió un frío intenso a su alrededor, como si las almas intentaran sujetarla. Los ecos de sus propios miedos afloraron, las sombras adquirieron formas conocidas, cada una representando un capítulo oscuro de su vida. El dolor siempre tiene un costo, resonó en su mente. ¿Por qué había creído que podría escapar de su pasado tan fácilmente? La susurradora sonrió, y Selene sintió que su propio miedo comenzaba a consumirla. Tu verdad es mi poder, Selene, dijo la susurradora, mientras las almas a su alrededor comenzaban a gritar con reconocimiento. La identificación de Selene se hizo aún más difícil, cada una de sus inseguridades llegaron a la superficie, desnudando su esencia. Se sentía vulnerable, atrapada entre las voces de las sombras y la luz de Ana. Pero entonces, un nuevo rugido se escuchó, uno que se alzó por encima de las almas perdidas. La voz resonaba con fuerza y determinación, mamá, no te rindas. Esa no era solo la voz de Ana, sino la de muchas otras que imploraban su liberación. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?, gritó Selene, con el eco de su voz ahogando a las sombras. La susurradora se reía, disfrutando del espectáculo. Ellas son las que te han llamado, las que sufren tanto como tú. Ahora debes decidir, ¿te unirás a nosotros para siempre en esta oscuridad, o lucharás para salir? La niebla se espesó, las sombras se acercaron, y Selene estaba al borde. La luz de Ana parecía seguir siendo más brillante, pero su corazón latía con fuerza. Acepta el dolor o huye del mismo y enfrenta las consecuencias, murmuró la susurradora. Mientras el tiempo parecía detenerse. Y justo cuando todo parecía colapsar, una imagen apareció ante Selene, una visión de un futuro que no había considerado. Su vida entera. Las risas, los abrazos, su hogar. Su familia. Y, al fondo, Ana sonriendo, con sus brazos abiertos. No puedo dejarte ir. Ana. Por un instante, el miedo se desvaneció. Algo en su interior estaba a punto de estallar, y las sombras palpitaban con una energía inquietante.
Selene fue consciente entonces de que su elección no solo afectaría a su propia vida, sino que determinaría el destino de todos aquellos atrapados en la oscuridad. Todo lo que necesitas, Selene, está dentro de ti, susurró la voz de Ana, llenando su ser con fuerza. La sacerdotisa de la oscuridad la observaba, y en ese momento, Selene tomó una decisión. Pero lo que nadie esperaba era que el lugar mismo comenzara a temblar, como si la propia tierra reclamara un precio, y las almas empezaran a disolverse en gritos frenéticos. El puente entre lo real y lo irreal estaba a punto de romperse delante de sus ojos. ¿Qué vas a hacer, Selene?, resonó una voz profunda detrás de ella, y Selene se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con la verdadera identidad de la voz que había llamado su atención. Era un rostro familiar, el último rostro que esperaba ver. «Espera, tú no puedes estar aquí». Selene gritó mientras la sombra se abalanzaba sobre ella. El terror la envolvía, y el grito que había llenado el aire de esperanza ahora se desvanecía en un eco aterrador. La oscuridad se espesó, y un nuevo terror se desataba. ¿Selene podría realmente enfrentarse a las sombras de su propia vida y rescatar a su hija, o estaba destinada a unirse a la tormenta de almas perdidas? La decisión se había complicado, y Selene se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría estar mucho más cerca de lo que pensaba. Selene parpadeó, intentando asimilar la enormidad del rostro frente a ella. Era su madre, la mujer que había perdido hace años, su imagen torcida en una mueca terrible. La susurradora había logrado mostrarle el reflejo de su propio dolor. La mujer la observaba, sus ojos vacíos enmarcados por sombras que parecían retorcerse. «¿Por qué has venido, madre?», preguntó Selene, su voz casi un susurro. La susurradora sonrió, su risa resonando como eco distante. «Ella es parte de ti, de tu sufrimiento. ¿Ves? Ni siquiera puedes huir de tus propios fantasmas». Las sombras a su alrededor se conformaron, recriminándola, burlándose de sus elecciones. Selene sintió que el frío comenzaba a entrar en sus huesos, mientras miraba la angustia reflejada en el rostro de su madre. «Selene, no me dejes aquí». La voz de su madre se mezcló con un lamento desgarrador, y el aire se volvió más denso. Cada una de las almas perdidas letárgicas dejaba escapar un alarido, y Selene entendía que estaba en el centro de una tormenta, no solo de sombras, sino también de recuerdos olvidados, de traumas que nunca había sanado. «No, no puedo dejarte ir», respondió, su voz entrecortada. Pero, en ese instante, la susurradora avanzó, desenfrenada. «¿Qué tan lejos llegarás por quienes amas? La verdad siempre duele, Selene. ¿Y si todo lo que has acumulado, tus miedos, tus penas, son en realidad una cadena que no te dejará escapar?» Las sombras comenzaron a balancearse a su alrededor, susurrando secretos y verdades que Selene prefería ignorar. «Eres débil, Selene. En el fondo, sabes que no mereces salvarte. Y así lo demostrarás al enfrentarte a lo ineludible», se rió la susurradora y una risa maníaca resonó en la oscuridad. Selene sintió la presión crecer en su pecho, las voces debilitantes la rodeaban, blandiendo sus recuerdos como armas. «Eres responsable de sus sufrimientos, de no haber hecho lo suficiente no es mi culpa». Intentó gritar, pero con cada palabra, la atmósfera se hacía más opresiva. La imagen de su madre seguía viéndose vulnerable, un reflejo del dolor que Selene llevaba consigo. «No puedo, no lo haré», exclamó, dudando por un momento. Repentinamente, la luz de Ana brilló más intensamente, casi como si estuviera llamando a Selene desde el abismo oscuro. A través de la niebla, pudo ver a su hija levantando la mano, su rostro lleno de determinación. «Mamá, ven a mí. Tú puedes vencerla». La luz poderosa generó una ruptura en la niebla, y Selene se sintió empujada hacia adelante por un impulso primordiales. «Voy a luchar por ti, Ana. No me perderé a mí misma». Con un grito de desafío, Selene cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos, la esencia de lo que era, madre, luchadora, una guerrera de luz entre la oscuridad. Y en ese instante, un rugido resonó en la profundidad, como si la tierra misma estuviera desgarrándose, revelando capas de horror ocultas. Las almas perdidas comenzaron a fluir hacia Selene, sus lamentos se entrelazaban con su propia voz, creando una sinfonía de desesperación.
No regresaré a ser una sombra más. Su grito resonó. Con su voz alzándose sobre la tormenta de llantos y murmullos, Selene sintió una corriente de energía recorrerla, una conexión con todo lo que la había hecho quien era, entendiendo que enfrentándose a sus propias sombras, no solo liberaría a Ana, sino también a esas almas perdidas atrapadas en la niebla. La susurradora se convulsó, sorprendida por la repentina resistencia. Esto no es el fin, Selene. Existen poderes más oscuros que no conoces, pero Selene no se detuvo. Ella sabía que tenía que tomar la decisión final. Mientras la niebla comenzaba a despejarse, y el eco de la susurradora se hacía más lejano, una sombra emergió del suelo, atrapando la atención de Selene. Era un rostro distorsionado, clamando. Selene, ayúdame. Debes detenerlo. Y antes de que pudiera reaccionar, la sombra comenzó a arrastrarla hacia el abismo. No, no otra vez, gritó Selene, atrapada entre la luz de Ana y la oscuridad de aquel rostro. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una brisa cálida acarició su rostro, como un aliento de esperanza. Pero el terror surgió de nuevo, la susurradora había regresar, más potente que nunca. No puedes escapar de tu destino, Selene. El verdadero terror apenas comienza. Selene miró a su madre y a Ana, quienes coexistían en su mente. Ella comprendió que sucumbir sería entregar todo. Tenía que elegir, una vez más. Pero la elección ya no dependía solo de ella. La oscuridad expandió su influencia, y Selene sintió sus fuerzas decaer. Podía ver la entrada de lo desconocido, un lugar que jamás había querido visitar. ¿Podría ella realmente enfrentarlo y volver? La luz de Ana se acercaba, pero la sombra voraz la devoraba. De repente, una forma familiar emergió del caos. Selene, soy yo, resonó suavemente. Y su voz la atrapó de lleno. Pero esa revelación traía más preguntas de las que respuestas. ¿Quién eres realmente? El grito reverberó en la niebla, mientras la susurradora sonreía, cínica. Y así, la elección se afilaba como un cuchillo. ¿Descubriría la verdad que toda su vida había buscado, o caería en la oscuridad? Las almas clamaban a su alrededor, y la luz titilaba más tenue. El tiempo se disponía para el próximo movimiento, y Selene supo que la batalla estaba lejos de estar terminada. El eco de su decisión resonaría, y quizás el costo de esa verdad, finalmente la despojaría de todas sus sombras o la entregaría para siempre a ellas. Selene, atrapada en el torbellino de emociones y sombras, supo que el momento decisivo había llegado. La voz de su madre resonaba en su mente, mezclándose con el llamado desesperado de Ana. La susurradora danzaba a su alrededor, cada palabra suya un veneno que amenazaba con desbordar su juicio. Debo encontrar la verdad, exclamó Selene, juntando fuerzas. En su interior, sentía que las versiones de su vida se entrelazaban, la madre que había perdido, la hija que desesperaba por la luz, y una mujer dispuesta a luchar. La oscuridad se arremolinaba, pero Selene decidió que no se dejaría vencer. Con cada latido, la luz de Ana resplandecía más. No puedo dejar que te pierdan en esto, dijo, y el eco de su voz llevó consigo una determinación que resonó en el abismo. En un instante, todo se volvió claro. Escúchame, susurradora. No eres más que un reflejo de mis propios miedos. Puedo ver a través de ti, gritó, su voz firme. Las sombras titubearon, mirándola con recelo. Selene sintió que su pecho ardía de energía, alimentada por el amor de Ana y la memoria de su madre. He venido a liberarme. La susurradora se detuvo, incrédula. ¿Liberarte? ¿De verdad crees que puedes romper las cadenas que yo he tejido? La maldad en su risa se volvía más fría. Las cadenas no son más que recuerdos que he decidido enfrentar. Mi miedo se transforma en poder cuando no permito que afecte a quienes amo. Selene habló con firmeza, mirando a Ana a los ojos. Nunca más dejaré que el pasado defina mi presente. Las sombras, en su confusión, titubearon. Selene, segura de sus palabras, comenzó a reconstruir el espacio de la plaza, llenándolo de la luz que el amor de su hija había avivado. Las almas perdidas alrededor de ella dieron un paso hacia adelante, atraídas por la luminosidad.
¿Qué has hecho?, inquirió la susurradora, ahora visiblemente alterada. Las sombras se retorcieron y se desvanecieron ante el estallido de luz, como si esta fuera una fuerza que las desmantelaba. Selene sintió que su visión se agudizaba. Cada grito de angustia que había escuchado ahora era reemplazado por murmullos de esperanza. Las sombras no pueden existir donde hay propósito, Selene proclamó, dando un paso hacia la figura aterradora. No voy a sacrificar mi luz ni la de mi hija. Voy a gritar con fuerza por cada alma perdida aquí. Ana, ven a mí. A medida que pronunciaba el nombre de su hija, el aire vibró. La neblina se disipó, dejando al descubierto la esencia pura de Ana, resplandeciente y llena de energía. Como si lo imposible fuera real, Ana se materializó entre el caos, sus ojos brillando con fiereza. Mamá, lo estás logrando, dijo Ana, moviéndose hacia Selene. La conexión que ambas compartían se activó, y la luz que emanaba de su abrazo iluminó aún más el espacio. Juntas. Podemos liberarlas a todas, gritó Selene, aferrándose a la mano de su hija. Pero la susurradora, vibra de ira, dio un último grito, alimentando las sombras. No. No te dejaré ir tan fácilmente. Su voz tembló con furia mientras las sombras comenzaron a cerrarles el paso. Pero Selene, sintiéndose invencible, unió su energía con la de Ana. El amor es más fuerte que el miedo, exclamó Selene, sintiendo que su espíritu se elevaba. Las sombras chillaron, y en ese instante, la luz se hizo un torrente que arrasó todo a su paso, revelando etéreos rostros de las almas perdidas. Libre. Estás libres, resonó su clamor, mientras las sombras se desvanecieron en una explosión de luz, dejando atrás un eco inconfundible de liberación. Las almas, por primera vez, sonrieron, levantándose en una danza brillante. Selene sintió su corazón latir con fuerza, había rescatado no solo a Ana, sino también a todas esas vidas que habían sido devoradas por la oscuridad. La susurradora, ahora impotente, comenzó a desvanecerse en un grito agonizante. No puedo ser destruida. Siempre estaré aquí. Su eco se fue perdiendo. Te hemos enfrentado, y ya no hay más poder en ti, dijo Selene con firmeza. La plaza brillaba intensamente mientras las sombras desaparecían, y la oscuridad se esfumaba, dejando solo luz y libertad. Selene volvió a ver a Ana, con lágrimas en los ojos. Lo logramos, cariño. Ana sonrió, su luz iluminando el rostro de Selene. Siempre juntos, mamá. Ambas se abrazaron en un rincón de paz, finalmente liberadas del yugo que había acechado a su pueblo. La historia de los Olmos, ahora reescrita, resonaría por generaciones. Selene sabía que aunque las sombras podían volver de vez en cuando, nunca tendría que enfrentarlas sola. Al final, el amor había vencido, y nuevo amanecer aguardaba sobre el pueblo. Selene, madre y guerrera, sabía que el futuro era de luz, esperanza y resiliencia. Y al final de la historia, la lección retumbaba en el aire, donde hay amor, hasta las sombras más profundas no pueden prevalecer. Nunca dejes que el miedo te consuma. Actúa. Desde ahora, no olvides salir por lo que amas, porque cada luz ilumina un camino. Ahora, si amas este relato y quieres más historias como esta, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, hace la diferencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ellos lo agradecerán, y nosotros también.